Fue asesinado Trotsky, pasó la Segunda Guerra, cayó el fascismo, pasaron muchas décadas, hay una nueva crisis capitalista en el mundo, Europa se está cayendo, está estallando y hay una crisis de Estados Unidos, de una crisis global en realidad. Viendo desde nuestro presente esa primera mitad del siglo XX, ¿qué reflexión tienes hacia esto? Uno de los elementos que me parece a mí que yo trato de que quede como lectura del libro es la necesidad de la utopía. Yo pienso que el mundo tal y como está en estos momentos ha llegado a una situación insostenible y que se hace necesario volver a poner en movimiento la utopía, pero también sería necesario refundarla, es decir, darle a la proyección de los grandes deseos utópicos la posibilidad de cumplirse de la mejor manera. El socialismo prometió una sociedad en la que se viviría en el máximo de libertad con el máximo de democracia y no lo cumplió, y ahí estuvo una de las causas que lo condenaron, el socialismo del siglo XX, el socialismo soviético, el llamado socialismo real. El llamado socialismo real, y ahí estuvo una de las causas de su fracaso. Creo que cualquier posibilidad de refundación utópica que podrá llamarse socialismo, comunismo o no sé qué nombre le pudiéramos poner o se le pondrá en el futuro, porque seguramente como dice el propio Carpentier, muchas veces las cosas hay que bautizarlas para que existan. Ese proceso tendrá que repensar sus consecuencias en la sociedad, las maneras de aplicarlo, para no volver a repetir los errores que se repitieron en esta primera mitad del siglo XX con ese proceso que terminó en la muerte de 60 millones de personas en Europa, entre los soviéticos, los alemanes, los judíos. Fue una verdadera masacre lo que se produjo en esos momentos en Europa y en el resto del mundo, enfrascado en la guerra, por unas contradicciones que llegaron a sus extremos. Y en medio de eso existía la posibilidad de crear una sociedad mejor, y esa sociedad mejor ya venía pervertida por un hombre como Stalin. Yo creo que el daño que le hizo la figura, el pensamiento, el accionar político de Stalin al proceso de implementación de esa gran utopía del hombre, que es crear la sociedad de los iguales, de la manera que se cree, con las características que se cree, pero respetando la esencia esa de una verdadera igualdad entre los hombres. El daño que le hizo Stalin a esa gran utopía fue terrible y determinó su fracaso. Y hay que tener en cuenta lo que ocurrió en esa primera mitad del siglo XX para que en esta primera mitad del siglo XXI cualquier movimiento que surja no corra la misma suerte y no llegue a los mismos destinos. Vos en tu libro, refiriéndote a este aspecto, has mencionado varias veces las difíciles circunstancias porque Trotsky atravesó su exilio y como todo ser humano, la duda lógica de si valía la pena dar una batalla contra el mundo, contra todos, por las ideas que defendió y las peleas que dio. Incluso hay quienes cuestionan si la Cuarta Internacional valía la pena fundarla en un momento tan desfavorable con tan poca gente. Me has comentado sobre lo que le legó Stalin al mundo. ¿Cuál te parece que es el legado fundamental de la pelea de Trotsky desde la perspectiva de hoy, de lo que él peleó? Bueno, ya te hablé de cómo la percepción de Trotsky de la sociedad soviética y la política internacional de su momento fue uno de los estudios más claros, precisos y todavía actuales que existió sobre esos procesos. Pero específicamente en su
voluntad de mantener en los momentos más difíciles esa lucha. Creo que es el elemento de Trotsky que más admiro. Creo que esa decisión de, incluso cuando se sentía más aislado, cuando se sabía políticamente más derrotado, mantener su decisión de seguir luchando, de fundar una nueva internacional, de seguir denunciando lo que ocurría en la Unión Soviética y en la relación de la Unión Soviética con los movimientos revolucionarios internacionales. Creo que es uno de los aportes más importantes que hizo Trotsky. Realmente, cuando uno entra en la vida de este hombre, en este periodo del exilio, y llega a acercarse a la humanidad del personaje en los momentos en que sus hijos desaparecen, sus hijos son asesinados, una hija se suicida, prácticamente vive de la caridad pública de lo que sus pocos fieles, que además lo traicionaban constantemente por luchas internas de poder, a veces por una palabra en la cual no se ponían de acuerdo y renunciaban, y otras veces por miedo, porque existía un gran miedo en ese momento, y él haya mantenido esa decisión. Creo que hace notable al personaje, y lo hace notable no solamente a él, hace notable a alguien que está a su lado durante toda esa lucha y que me parece también un personaje muy memorable, que es Natalia Sedova. Creo que sin el apoyo, sin el sostén que significó para León Trotsky y su esposa Natalia Sedova, él no hubiera podido hacer esa pelea. Por eso, cuando te decía ahorita el papel de la personalidad en la historia, me pongo a pensar y lo que significó esta mujer para un hombre histórico como fue Trotsky. Ella la conocemos porque fue la mujer de Trotsky. Sin embargo, fue esencial en la lucha que sostuvo Trotsky durante estos años, sobre todo los años del exilio, que fueron los años más difíciles, cuando estuvo alejado del poder. Creo que es esencial entender lo que esa personalidad de esa mujer pudo significar para la personalidad de ese hombre que fue León Trotsky. Bueno, y te voy a llevar un poco a Cuba, porque quienes analizan tu novela, hay una parte cubana de tu novela. Yo no sé si decir, la palabra capciosa quizás está más, pero hay quien te analiza y dice, Padura escribió una novela sobre Trotsky y Stalin para hablar de Cuba. De alguna manera, sí. Entonces, ¿qué me puedes decir de cómo ves a Cuba? Sí, esta es una novela que parte de Cuba y llega a Cuba. Hay un personaje cubano que es realmente el hombre que recibe la historia y la entrega al lector, pero no es protagonista de la historia, es de algunas maneras una víctima de la historia, es alguien a quien la historia le cae encima, no solamente la historia que está narrando, sino la historia con mayúsculas, y al final le cae el techo de la casa, que es un techo de carácter bastante simbólico, aunque es también en el caso cubano un techo real, un techo posible que le cae encima. Y yo traté de entender desde la perspectiva de mi generación, desde la perspectiva de una generación que se educó ya dentro del proceso revolucionario, que participó del trabajo revolucionario, que estuvo en la guerra de Angola, que vivió después los años terribles estos del periodo especial, el llamado periodo especial, que fue una crisis profundísima que todavía hoy estamos viviendo en Cuba. Lo que dejó para esa generación como experiencia vital, como experiencia de su cotidianidad, y luego como expresión de un proceso. Y por eso yo necesitaba que esta historia saliera de Cuba y regresara a Cuba, y que fuera una novela escrita para los lectores cubanos.
Primero, por algo que te decía en el principio, por ese gran desconocimiento que existía de todos estos procesos, de estos personajes, de lo que en realidad había ocurrido en la perversión de ese pensamiento utópico y de la práctica real que tuvo después. En el segundo lugar, porque nosotros lo vivimos, yo lo viví, lo estoy viviendo en mi propia cotidianidad. Es decir, no estoy escribiendo sobre algo que ocurrió hace 80, 100 años, 50, 40, sino estoy escribiendo de algo que todavía nos está ocurriendo. Y la generación a la que pertenece el personaje de Iván es mi generación, y es una experiencia de la frustración y del desencanto de esta generación que creció con la revolución y que en el momento de su desarrollo empezó a ver cómo caían pedestales, cómo caían ídolos, cómo caían supuestas verdades que nunca lo fueron. Y ese reconocimiento de una realidad y la propia evolución de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Cuba ha provocado esa gran sensación de desencanto. Y por lo tanto, esta novela está hecha para hablar de Trotsky y de Stalin, pero también está hecha para hablar de qué cosa es Cuba y lo que ha significado vivir en Cuba a través de estos 50 años de socialismo. Vos hablas de la utopía, en un reportaje habla de la utopía, aquí hablando entre nosotros una nueva utopía para la humanidad, llámese como se llame, la necesidad. ¿Cuál es esa? Aclarándote que para mí el término utopía nunca me gustó, me pareció defensivo, pero entiendo las circunstancias por las cuales se ha hecho popular ese término. ¿Cuál sería esa nueva utopía para Cuba? En el caso de Cuba hay un elemento que sería imprescindible, y es no perder en la sociedad cubana las ganancias que se han producido a lo largo de estos 50 años. Hay indiscutibles ganancias. Cuba es una sociedad mucho más culta de lo que era hace 50 años, con niveles de salud, de capacidad de pensamiento, de posibilidades de las personas mucho mayor. Pero a la vez es una sociedad que está atravesando desde hace mucho tiempo una profunda crisis económica, porque el sistema, de la manera que se ha planteado en Cuba, no ha funcionado, sencillamente. Funcionó durante 30 años gracias al apoyo de la Unión Soviética, que también gracias a esos recursos naturales enormes que tenía, podía sostenerse a sí misma y subvencionar a otros países. En el caso cubano, al desaparecer la Unión Soviética, la economía cubana desapareció, porque no existía. Y todavía hoy no existe. Todavía hoy se está hablando de la actualización de un modelo económico que no se acaba de actualizar, que no se acaba de ver claramente cuál va a ser su sentido, en el cual se habla de la necesidad, por ejemplo, de que existan las cooperativas, pero no llegan a fundarse las cooperativas o se fundan en sectores muy específicos y con muy poca incidencia en lo que es la producción de bienes para la sociedad. Por lo tanto, creo que económicamente la ineficiencia que nos ha acompañado hace peligrar todas estas ganancias que se produjeron en la sociedad cubana y que de hecho se han visto limitadas en estos últimos 20, 25 años de crisis que hemos vivido. Porque los niveles de vida en Cuba con respecto al año 85, 87, 88 son muy inferiores a los que fueron en casi todos los sentidos, incluso en la educación, en la salud pública, en el deporte, que siguen siendo los elementos que se manejan como los más visibles en la sociedad cubana. Incluso en esos ejemplos los niveles han descendido. Por lo tanto, el riesgo de que se pierdan es un riesgo evidente, y únicamente una solución económica profunda que no sé cuál puede ser, no sé cómo se va a instrumentar, no soy economista ni soy político, y en Cuba además hacer predicciones es muy difícil porque la posibilidad de juzgar la realidad cubana que tenemos, incluso los propios cubanos, está muy limitada con la falta de información que tenemos los cubanos.
Tú me comentabas antes de esta conversación el tema de Internet. Ese es un tema candente de la sociedad cubana. El año que pasó se hablaba de que se estaba tendiendo un cable de fibra óptica desde Venezuela a un costo de no sé cuántos millones de dólares que iba a permitir el acceso a Internet rápido en Cuba. Bueno, el destino de ese cable no se sabe. ¿Qué ha ocurrido? Algunas personas dicen que está funcionando, otras dicen que hubo problemas técnicos, otros que hubo problemas de corrupción, pero no se ha dado una explicación al ciudadano cubano que para quien estaba, pienso yo, destinada en última instancia esa mejora tecnológica, no se ha dado ninguna explicación de qué ha ocurrido. Y así ocurre con muchas otras cosas en el terreno económico, incluso en el terreno político y social. Por lo tanto, cuesta mucho trabajo poder imaginar realmente cuál va a ser ese modelo económico que se va a establecer en Cuba para preservar esas conquistas sociales que existían. ¿Y qué tiene que ver eso con el régimen político? Creo que tiene que ver en la medida en que el socialismo necesariamente debe ser participativo y debe darle un papel al ciudadano en la toma de decisiones y en el conocimiento de la realidad en la que vive. A tus lectores en Argentina, ¿quieres decirnos algo para terminar esta entrevista? Mira, el libro El hombre que amaba a los perros es esencialmente una novela, porque yo soy esencialmente un novelista. Y es una novela porque es un libro que habla sobre los sentimientos de los personajes, sobre los deseos, las frustraciones. No puede asumirse como un libro histórico porque no es un libro de historia. Y lo que más me interesaba a mí era entrar en los conflictos individuales de estos personajes. Un hombre como Ramón Mercader, que es un creyente absoluto y llega al asesinato por mantener esa creencia. Un hombre como Trotsky, que incluso en la soledad de ese exilio, en el abandono de ese exilio, se mantiene fiel a un ideario. Un hombre como Stalin, que a pesar de que no aparece como personaje, como ya dije, es capaz de pervertir no solo a una sociedad, sino pervertir a los integrantes de esa sociedad. Un hombre como Iván, que siente que le cae encima todo el peso de una historia y se convierte en víctima de esa historia sin él haber hecho nada para merecerlo o para no merecerlo. Por lo tanto, creo que hay que leerla desde esa perspectiva, la perspectiva de una novela en la cual lo que ocurre dentro de los personajes y lo que ocurre con los personajes es más importante que el proceso histórico. El proceso histórico está en los libros de historia y tratar de verlo en la novela a veces fuerza un poco las capacidades del género. Y si a nivel humano la novela logra la comunicación con los lectores y los conflictos, los desastres que viven la vida de estos personajes llegan a conmover al lector, creo que he logrado mi objetivo como novelista. Bueno, muchas gracias.